Buenos días a todos, nuevamente por acá en un webinar. Este es muy especial porque aquí en Colombia tenemos una celebración que se llama el Día de las Velitas. Como contexto a los que no son de Colombia o de países que no se celebra, eh, pues el 7 de diciembre se encienden varias velitas por el Día de la Virgen María y aprovechando que en el gráfico tenemos nuestras velitas japonesas, hoy es el Día de las Velitas japonesas. Son estas que vemos aquí atrás en el fondo y son importantes primero por la psicología del mercado. Cada una de estas velas tiene una psicología detrás. Puede indicarnos cuando el mercado está con miedo, cuando está con avaricia, cuando está revirtiendo un movimiento, cuando quiere continuarlo. Segundo, por las entradas y salidas. Son muy certeras y dan la señal mucho más rápido que yo creo que cualquier otro indicador. Tercero, contienen mucha información. En una sola vela tú puedes ver el máximo, el mínimo, la apertura, el cierre, además pues lo que hay detrás. El cuarto, la rapidez con la que se forman, relacionado a lo que decía las entradas y salidas, más rápido que cualquier indicador. Cuando apenas se está formando la vela, ya uno puede tomar decisiones. El quinto es la universalidad. Las velas japonesas sirven para cualquier gráfico de cualquier temporalidad y cualquier activo. El sexto es que son repetibles. Son unos patrones que ya coinciden demasiado como para decir que es casualidad o suerte y ya han estado vigentes más de 250 años, entonces son fiables. Importante, todo con contexto. Las velas que van a aprender a continuación son muy útiles si se usan bien, pero si las utilizan sin contexto, no sirven de mucho. No es solamente ver la vela y ya, decir como que es un martillo, compro. Hay que analizar bien si de pronto se encuentran en un soporte o en una resistencia, si de pronto tocan una línea de tendencia, un nivel de Fibonacci, una media móvil, si están acompañadas de volumen o no, y lo que está fuera de una banda de Bollinger o que coincida con alguna señal del MACD, del Ichimoku, de Pivot, lo que sea que utilicen. Con contexto importante. Bueno, él es el hombre, Munehisa Honma, el creador de las velas japonesas. A él se le ocurrió que la información que grababan en los tableros en ese tiempo en Japón, en el siglo XVIII, interpretarla de una manera gráfica. Entonces él creó las velas japonesas en el siglo XVII, específicamente alrededor de 1755. Él era un comerciante de futuros de arroz. Dicen la leyenda que, que fue, bueno, que es hasta hoy el trader más exitoso de la historia. Llegó a tener el título de samurái y logró hacer una gran fortuna con el trading con sus velas japonesas. Muchos años después, operadores de Japón llegaron a Londres y desde la Bolsa de Londres se masificaron las velas. Como les dije, han estado vigentes más de 250 años, entonces algo deben tener de verdad. Entonces, ¿qué es una vela japonesa? Es la representación gráfica de cuatro precios: la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Entonces veamos estas velas que tenemos aquí en la luna. Entonces, el punto más bajo de la vela es el precio mínimo. La vela puede tener la temporalidad que ustedes elijan. Si es un gráfico de una hora, significa que cada vela va a ser una hora. Si es un gráfico de un día, cada vela va a ser un día. Si es 15 minutos, cada vela son 15 minutos, y así. Entonces digamos que es de un día. El punto más bajo de las velas es el precio mínimo de esa jornada, de ese día. El punto más alto de la vela es el precio máximo, hasta donde llegó arriba. Entonces, la de la izquierda es una vela alcista, la de la derecha es una vela bajista. Tenemos el cuadrado verde y el cuadrado rectángulo que se llaman cuerpo y el palito que está arriba y abajo que se llama sombra o mecha. Entonces, donde inicia el cuerpo en la vela izquierda es la apertura y donde cierra, donde acaba el cuadrado verde, es el cierre. Esto significa, abrió aquí en la parte de abajo donde inicia lo verde, bajó hasta acá donde es el punto más bajo de la vela, de la sombra, el precio mínimo, subió hasta acá a marcar un precio máximo y se volvió un poco para cerrar aquí, más arriba de donde abrió, por eso es verde. Pero si cierra más abajo de donde abrió, como en la vela de la derecha, entonces será roja. Listo. No es necesario que tengan sombra y pueden darse ciertos patrones que ya vamos a ver. Velas de fuerza. Son como estas que tenemos acá. Se llaman morubosu o vela de elefante, también salen por ahí. Como pueden ver, estos no tienen el palito, la sombra o mecha. Significa que abrió aquí y toda la jornada estuvo subiendo y cerró en su máximo. La de la derecha abrió aquí en el máximo, bajó toda la jornada y cerró en su mínimo.
No hubo indecisión, toda la jornada fue ese movimiento, entonces es fuerza para ese movimiento. Mientras a la derecha tenemos algunas velas que indican indecisión. Significa que abrió en el medio, bajó, subió y volvió a cerrar en el medio. Esas velas así se llaman un doji. Y cuando el movimiento es mucho más volátil, bajó mucho más, subió mucho más y volvió a cerrar en el medio, son un doji de cola larga o de patas largas. Aquí a la derecha vemos uno que se llama libélula. Abrió alto, intentó bajar, pero lo volvieron al alza y volvió a cerrar. Estos, aunque son de indecisión, indican más fuerza alcista, porque el precio intentó bajar, pero no lo dejaron y volvió a subir. El de cuatro precios. Ese significa que apertura, cierre, máximo y mínimo fueron en el mismo punto. Este usualmente se encuentra en activos que no tienen mucha liquidez. Y el de la derecha es la tumba. La tumba significa lápida. La lápida significa que abrió aquí, lo intentaron subir, no lo dejaron y lo volvieron y cerró ahí. Pero como les dije, todo con contexto. Ya vamos a verlo. Las velas de fuerza. Importante cuando es una vela muy grande que supera el tamaño de las anteriores velas. Eso significa que hay movimientos fuertes detrás, mucho volumen, mucho interés por el activo, muchas órdenes al tiempo o movimientos institucionales que están marcando el inicio de una tendencia o el final. Estas velas son importantes cuando están al inicio de un cambio de tendencia para marcar que ya va a ir en esa dirección, o cuando ya la tendencia está extendida pueden verse también esas velas de fuerza marcando que hasta ahí llegó, como el último impulso antes de volverse. Puede ser al alza o a la baja. Aquí tenemos el ejemplo, tres velas de fuerza seguidas o tres fuerzas bajistas. Este se llaman tres soldados blancos y tres cuervos negros. Las formaciones de velas tienen nombres poéticos pues por los japoneses. Y lo que les digo, pueden estar al principio del movimiento o al final del movimiento. A la derecha tenemos más velas de indecisión, los dojis que veíamos ahorita. Estas velas de indecisión tienen estos patrones frecuentemente cuando están en un máximo o en un mínimo. En el de velas de indecisión a la izquierda tenemos una vela alcista, después un doji que indica indecisión y una vela bajista. Entonces ahí probablemente se encuentre en el pico del movimiento, indecisión y empieza la caída. Y el de la derecha, lo contrario, va bajando, indecisión y subida. Es importante confirmar que se rompa, en el primer caso el mínimo, en el segundo caso el máximo del doji, para confirmar el movimiento y agarrar el trade en esa dirección. Velas de agotamiento. Estas velas que ven aquí en la mitad del movimiento, la verde y la roja, se llaman martillos o gatillos. Se me olvida el otro nombre, pero bueno. Estas velas son como la psicología que tenían los doji que les decía ahorita. Entonces, va el movimiento alcista, intenta subir, pero no lo dejan y se vuelve. Entonces, abrió aquí, subió y tocó su máximo y bajó hasta aquí y cerró. Es una señal poderosa de que los bajistas retomaron el control y ahora el precio va a tender a ir en esa dirección. Y el de la derecha es lo contrario. Venía a la bajada, lo intentaron bajar, los compradores retomaron el control y siguió al alza. ¿Qué pasa si está al revés? Miren que aquí la sombra está hacia arriba y después se vuelve. ¿Qué pasa si está al revés? Al revés funciona, pero pierde mucha efectividad. Dicen que cuando está de esta manera tiene una efectividad de hasta el 95%, pero de esta manera puede bajar a menos del 75%. Entonces igual sirve, pero ya no es tan efectivo. Si la sombra está aquí encerrada en el movimiento, es mejor cuando está en un extremo. Otros patrones interesantes son la vela penetrante o engulfing. Es cuando la vela corrige el movimiento del anterior en al menos un 50%. Entre más harto, pues mejor. Entonces, aquí va alcista, llega la vela penetrante, supera el 50% de la vela anterior, y ahí nos marca la señal bajista. Y aquí al contrario, va bajista, va la vela roja, y después hace la vela penetrante verde, sobrepasando el 50% del movimiento de la roja. Siguiente, la vela envolvente. Esta es una vela que envuelve completamente el movimiento del anterior. Entonces significa, venían alcistas, después intentaron subir un poquito, pero los vendedores volvieron a tomar el control y borraron todo el movimiento de la vela anterior.
Y funciona también al revés. Venía bajista y los compradores retomaron el control. Entonces, esa es la psicología que hay detrás de estas velas y son patrones poderosos. ¿Cómo es la estrategia? Para todos estos patrones que alcanzamos de ver, que acabamos de ver, la estrategia es similar. Si ustedes van a operar basados en las velas japonesas, ponen el stop loss debajo de la vela y ponen la entrada cuando la siguiente vela supera esa formación. Y en el stop loss, perdón, en el corto, al contrario, el stop loss sería sobre la vela y la entrada debajo de esa vela. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de arriba de la vela izquierda se pondría el stop loss y cuando el movimiento rojo de la siguiente vela borra el mínimo de esta, ahí entraríamos en short. Ejemplos, pero estos ejemplos más chévere en el trading en vivo. Entonces aquí tenemos el DAX 30, que es el índice bursátil de Alemania, las principales empresas de Alemania. Entonces vemos aquí un canal o consolidación y lo que les digo, todo con contexto. Entonces, eh, puede ser un soporte, una resistencia, una media móvil, un nivel de Fibonacci. Aquí vemos que coincide esta resistencia con este nivel de Fibonacci y en este máximo, pues también podemos encontrar velas. Entonces, miremos. Esta primera es una vela envolvente. Empezó aquí abajo igual que la otra, subió hasta el máximo y cuando se supera, ahí se podría meter el trade. Entonces, si entramos en el trade, el stop loss debajo de la vela y vamos a buscar un ratio de riesgo-beneficio que nos convenga. Aquí tenemos también una penetrante. Bueno, no alcanzó al 50%, pero en la siguiente sí. Aquí tenemos otra penetrante. Aquí lo que les decía el contexto. Uno puede verla y decir, es un martillo o es un dragonfly, una libélula. Comprar. Pero no porque no tiene contexto. No está en un soporte, no está en una resistencia, en el de Fibonacci, no me está marcando nada. Entonces simplemente se ignora. Está en la mitad de la tendencia, pero es una vela de cambio de tendencia, entonces se ignora. Todo con contexto. Aquí vemos otra vela envolvente. Aquí vemos como similar al doji que les marcaba, bien alcista, un doji y después bajista. Aquí también otro, aunque pues no hay contexto, pero se cumplió un poquito. Aquí este sí, casi que literal la de la gráfica, la de las diapositivas. Viene bajista, hace el doji, alcista. Cuando supera el máximo del doji en la siguiente vela, ahí podemos entrar, stop loss debajo del doji y buscando un ratio riesgo-beneficio que nos convenga, digamos un 2-1. Eso. Aquí también, alcista, doji, baja y entramos en corto. Las velas son muy buenas, especialmente yo creo que para el scalping. Ustedes pueden tomar simplemente una vela bien apalancada y ya tener rentabilidades. La gente que opera opciones binarias se apoya muchísimo en esto. No recomiendo para nada las opciones binarias. Ya les he dicho en los anteriores webinars que con cualquier otro instrumento ustedes pueden manejar su riesgo-beneficio y decidir cuándo cierran las operaciones, pero pues ellos tienen que volverse unos duros en saber cuál es la siguiente vela, entonces ellos usan bastante el lenguaje de las velas. Aquí tenemos una vela envolvente en el máximo, entonces ahí fue bajista. En estos, el trade es cuando supera la vela que está envolviendo, el stop loss debajo y un ratio de riesgo-beneficio que nos convenga. Importante, si es una vela elefante muy grande o morubosu, como se llama en japonés, pueden tomar como soporte o resistencia la mitad de la vela, porque si la ponen donde inicia la vela les queda muy lejos. Entonces ahí también sirve la mitad de la vela. Aquí tenemos también una vela penetrante y ahí vamos. Otra cosa interesante es lo que les decía de la psicología que hay detrás. Es usual que en los martillos ustedes vayan más cerca y encuentren patrones de fin de tendencia, como son, por ejemplo, un doble piso, un triple piso o un hombro cabeza hombros. Entonces vamos a ver más cerquita de esta vela en una hora. Y aquí lo tenemos. Hombro, cabeza y hombro. Entonces es muy usual
que coincidan esas zonas. Entonces incluso les sirve para ustedes estar seguros. ¿Les parece que eso es un gatillo al final de una tendencia? Pues vayan a mirarlo una temporalidad más cercana a ver si sí es. O al contrario, ¿les parece que, por ejemplo, esto es un doble piso? Entonces vamos a mirarlo en una temporalidad más grande y vemos que está haciendo una vela penetrante en semanal. Entonces ahí les sirve para pulir mucho más sus operativas basándose en velas. Con que agarren una buena vela en temporalidad semanal ya son un montonón de pips. Ya tienen ahí para toda su ganancia de la semana. De hecho, mi primer maestro de trading, el que me inició en esto, era un scalper muy duro que se dedicaba a operar velas en 15 minutos, apoyado principalmente en Fibonacci, y enseñaba con una cuenta de $300 a hacer $50 diarios con buena gestión de riesgo, y era tremendamente efectivo. A ver, veamos otro ejemplo. Aquí. Entonces veamos. Está la línea de tendencia alcista y el nivel de Fibonacci. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos como dos martillos en el nivel 0.78 de Fibonacci y tocando la línea de tendencia alcista. Entonces, ahí se puede operar ese. Aquí tenemos una penetrante que tocó la línea de tendencia. No es tan poderoso, me gustaría que tuviera un Fibonacci, pero pues también contaría. Aquí tenemos un martillo muy bonito que se devolvió. Lo intentaron bajar aquí hasta este nivel y lo devolvieron los compradores y la siguiente vela superó ese máximo. Entonces ahí se podría entrar en una operación. Y aquí tenemos también una vela envolvente que envolvió la anterior y ahí podemos entrar. Incluso aquí arriba tenemos otro, pero como es un máximo, tocaría buscar si hay algún soporte antes. Pero resulta que el DAX, perdón, este es el FTSE 100, las 100 empresas de Londres, entonces no hay anterior máximo, pero puedo mirar, por ejemplo, si hay un nivel de sobrecompra y efectivamente aquí lo tenemos. El RSI, el índice de fuerza relativa, me está marcando aquí un nivel de sobrecompra. Entonces yo podría operar esta vela para hacer un scalping de la siguiente manera. Va alcista, hace el doji, empieza la vela roja y cuando supera el mínimo del doji, stop loss arriba del doji y buscando un ratio de riesgo-beneficio que me convenga, digamos un 2-1, un 3-1. En este caso se fue un 6-1 hasta la línea de tendencia. Entonces, muy efectivas e interesantes las velas japonesas. Aquí están pues esos dos ejemplos. Y listo, siguientes pasos. Abrir una cuenta, probarla en demo, prueben su estrategia. En realidad hay algunos traders que se especializan en un par de velas y ya con eso son capaces de empezar a generar rentabilidades. Por ejemplo, que haya una vela elefante sobre una media móvil es la estrategia de un trader muy famoso que se llama Oliver Vélez, de la Academia Pristine, y él opera en la apertura mirando velas elefantes o velas martillo. Y listo. Entonces ustedes pueden ir volviéndose expertos en una estrategia y ya con el tiempo agregan más a su arsenal. No cometan en el error que hablamos en el webinar pasado de los 7 errores principales al iniciar a hacer trading, que es que uno empieza con una estrategia, la prueba una semana, ve otra estrategia mejor, entonces cambia de estrategia y a la otra semana lo mismo, y en un mes ya probó 6 estrategias y todavía no es rentable. Entonces, denle tiempo, denle tiempo. Ha servido 150 años, no hay razón por lo que no les funcione a ustedes. Lo otro, cuando pasen a real, si todavía no han pasado a real, inicien con poco lotaje y poco apalancamiento. La psicología es diferente en real que en demo, entonces que no les juegue una mala pasada. Y especialmente si quieren hacer scalping, que ahí se aumenta la adrenalina de la emoción. Lo otro, analizar y mejorar, especialmente sus errores. Uno aprende mucho más analizando los errores que los aciertos. Practicar y aprender más. Esto es un proceso de mejoramiento continuo y ustedes van a ir ahí agregando nuevas herramientas a su arsenal de traders y ya ustedes deciden si operan con velas, con patrones, con indicadores, con todos. En algunos casos es mejor una estrategia que otra, pero pues con el tiempo. Y seguirnos para más y encender una velita de 7 velitas por esos trades y esas cuentas. Aquí en este QR van a encontrar, y en este enlace que les mando aquí al chat, van a encontrar nuestras redes. Ahí tenemos el YouTube donde subimos principalmente los análisis de mercados, a ver qué está pasando con las empresas, con todo. Principalmente subimos esta semana, perdón, en estos días vamos a subir uno hablando de que en diciembre hay una bajada de tasas del Banco de Japón y esto puede afectar fuertemente a todas las bolsas porque se apalancan mucho en algo que se llama carry trade, que es que Japón tiene tasas bajas.
Entonces, cuando suban tasas, puede estar peligrando para que le echen ojito, movidas en el dólar yen, en todos los pares con el yen y probablemente en varios índices bursátiles si se confirma esa subida de tasas. Del otro lado, tenemos antes la bajada de tasas de la Fed, que al bajar las tasas en Estados Unidos, impulsa el crédito, impulsa el consumo y además para diciembre regalos de Navidad y fin de año. Entonces ahí también van a haber buenos movimientos, bajista para el dólar, alcista para los índices americanos y buenas oportunidades para que acaben el año con buenos profits. ¿Qué más? También van a encontrar el Instagram, donde subimos a veces cápsulas informativas, resúmenes semanales, pero principalmente situaciones que nos pasan a los traders. También tenemos ahí TikTok, LinkedIn, nuestros blogs, bastantes blogs interesantes, educativos y análisis. Pronto vamos a empezar con un podcast entrevistando a varios traders y referentes en el sector para que se inspiren y estén pendientes porque se vienen muchas cosas muy interesantes. Entonces, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat o pueden levantar la mano. Perdón que hace 8 días cerré muy rápido y no hay espacios para preguntas. Mm, listo, puede ser de las velas o lo que quieran. Pronto en este mes vamos a tener un par de invitados para hacer webinars. El siguiente va a ser sobre la innovación y la tecnología y las cosas de las que podemos beneficiarnos para este 2026. Por ejemplo, apoyarnos en ChatGPT y en otras automatizaciones, por ejemplo, para identificar patrones. Y también vamos a tener creo que en 15 días, un webinar súper interesante de predicciones para el 2026. Ustedes saben que los mercados se anticipan. Eh, si uno quiere entrar cuando ya vio la vela grande, seguramente es muy tarde. Pero entonces vamos a anticiparnos en todas estas tendencias interesantes que vienen para 2026. Viene la computación cuántica, los reactores nucleares pequeños, la biotecnología. Vienen varios activos que están ahí esperando el momento de estallar. Entonces va a estar muy bueno para que no se pierdan esos webinars. Y también tenemos la serie de 30 días para llegar a ser rentables, que ahí vamos subiendo día por día. Pregunta de Dier Peña. Por ejemplo, si vemos en el dólar peso, ¿cómo interpretarías la última vela diaria? ¿Hay algún patrón ahí? Veamos entonces el dólar peso. Absolutamente que hay un patrón ahí. Miren que está en este último soporte, que también es un soporte histórico. Y vemos aquí una vela envolvente. Envolvente que tiene ganas de volverse, perdón, penetrante que tiene ganas de volverse envolvente. Entonces ahí también podría ser cuando supere el máximo de la vela anterior, lo que les decía, si la vela es muy grande, se puede tomar la mitad como stop loss, que seguramente al ir más cerca, ahí podemos encontrar, puede ser debajo de esta anterior vela. Vean, y si lo ponemos en 4 horas, aquí tenemos un martillo en todo el soporte. Y esta vela verde es una vela elefante, un moruoso, muy potente en comparación con el tamaño de las otras velas. Estos días hemos tenido alta volatilidad en el dólar peso, pero entonces estas son buenas señales alcistas, probablemente haciendo un retroceso hacia los 3.880, 3.900. Dice María, gracias por tu análisis y explicación, que pondré en práctica. Claro que sí, la idea es que lo pongan en práctica y que nos pregunten, incluso pueden comentar en Instagram o en YouTube si tienen preguntas que nos gusta ayudarlos. Y también con sus account managers. Una herramienta súper útil y un gran apoyo que tiene EasyWise son los account managers. Uno les puede preguntar desde cómo fondear la cuenta, cómo retiro, no sé, qué nuevos análisis hay, hasta cosas de trading. Ellos se ponen la 10. Pregunta Alexa, hola, disculpa, ¿queda grabada la de hoy para poderlo ver? Claro que sí. Nuestros webinars quedan grabados y los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar aquí en el QR o en el enlace del Linktree que mandamos. Nuestra diseñadora gráfica les hace la edición, los pone bonitos y los sube a YouTube. Entonces, pues puede que este se demore unos días en estar, pero tranquilos que va a estar. Y también pueden revisar los anteriores. Tenemos, por ejemplo, el de los 7 errores comunes al iniciar a hacer trading, el de psicotrading, que es de las partes más importantes y donde más fallas se cometen. Porque uno puede ser un trader muy certero y muy bueno, pero después de 7 trades perdidos, a cualquiera se le sube a la cabeza. Entonces, muy importante el psicotrading. Tuvimos también el del pánico de los mercados, tenemos el de análisis técnico, ahí está bien interesante el YouTube para que se den una vuelta.
Listo, parece que no hay más preguntas. Entonces, que estén muy bien, que disfruten su día de las velitas este 7 y que encienden una velita por este trade, por esos trades que tienen, por esas cuentas y por un 2026 muy rentable. Y obviamente diciembre. Hasta luego.